Profe, disculpe, Sí, entonces esta sería la clase de cátedra y luego vendría al laboratorio. a ¿O la hora estoy del ya? laboratorio, sí. A la hora del laboratorio viene el laboratorio. Esta Ah, es ya, la ok, cátedra. ok, ok. Ya, súper. Tiene que hacer preguntas, ¿ah? A veces no queda claro de las cosas que yo digo, a veces no se escucha, se cae el internet, así que todas las preguntas son bienvenidas. Ya, entonces lo que hemos estado viendo en este maravilloso curso son estos experimentos que nos dieron luces sobre la generación del potencial de acción. Y es el primer tipo de experimentos que se hizo en fisiología y también relacionado con la biología celular, que nos da información biofísica. Y porque como vamos a ver, no sé si alcancemos en esta clase, pero sí en la otra, vamos a ver que hay un marco teórico, tenemos que usar la física para entender estos experimentos, y eso nos da un marco teórico, y con ese marco teórico se pudieron sacar unas conclusiones que fueron brutales, que llevaron a que quienes hicieron estos experimentos, Hodgkin y Huxley, ganaran el premio Nobel. Pero más que eso, nos enseñan que nosotros podemos usar herramientas de otras ramas para sacar información, información que no podríamos tener de forma tan evidente, y podemos hacer predicciones. Y esa es una de las grandes ventajas de analizar los datos usando modelos físicos y matemáticos. Perdón que tome el café. Ya, entonces todo parte aquí, el voltage clamp, ya les he dicho varias veces por qué se necesitó hacer esto y no seguir con los otros experimentos. Entonces en el voltage clamp lo que hacemos es que vamos a dar pulsos cuadrados de voltaje, mantener constante el voltaje y ver la corriente. La corriente es el flujo de iones y eso es proporcional a cómo se están abriendo o cerrando los canales. Recuerden que en esta época no sabíamos que había canales. Entonces lo que se ve aquí a varios voltajes es que hay una corriente negativa que llamamos entrada, porque es entrada de cargas positivas, y a otros voltajes hay una corriente de entrada negativa y luego hay una corriente de salida. Y eso es lo que estuvimos mirando en la clase pasada. Y repetimos este experimento en del potencial de acción, en bajándole el sodio, y pasaba algo fascinante. Entonces, este de aquí donde está mi cursor es la corriente total, todos los iones, y si nosotros le quitamos uno de los iones, bajamos a 10% la concentración de ese ion, entonces desaparece, miren ese trazo de ahí, desaparece el componente de corriente negativo, que es la corriente de entrada. Y solo nos quedamos con ese tardío. Entonces, aquí podríamos no decir sodio y potasio y podríamos decir solamente temprano y tardío. Luego hacemos una resta punto por punto y obtenemos la diferencia. Entonces, este componente temprano, ahora ya sabemos el spoiler, es sodio, y ese tardío de aquí arriba, que está en B, es el de potasio. Y así vamos a seguir, así vamos a separar estos componentes. Esto ya les conté que era del otro libro. Así es como haríamos el experimento y cómo lo vamos a hacer en las simulaciones. Hay toxinas, entonces en el caso de la corriente de sodio se usa una toxina de este pez fugu, el pez globo, y esa toxina elimina completamente todo ese componente de corriente negativa que llamábamos de entrada y deja solamente el componente de salida. Podemos hacer lo inverso, eliminar el componente de salida. En este caso se usa tetraetilamonio, y tetraetilamonio elimina completamente, fíjense, todas esas corrientes positivas se fueron, no están aquí abajo. Todo esto está bastante bien explicado en el libro de Johnson and Gu, que es uno, creo que es el primero que está en la lista de, de la lista, en el Moodle del curso. Ya, entonces creo que lo último que hicimos en la clase pasada fue analizar un poco y tratar de entender qué es lo que pasaba con esto. Entonces aquí están dibujados, esto viene del Purves, porque está con colores. Em, el Purves es bastante más básico en la explicación, ojo con eso. Entonces en colores están los saltos de voltaje y veamos este por ejemplo, aquí hay corriente negativa y corriente positiva.
En este de aquí parece que no hay nada de corriente negativa, y en este de aquí pasó algo curioso que ya lo habíamos visto, hay un hombrito. Entonces ese componente de corriente negativa, ahora se transformó en positiva. En lugar de entrar iones sodio, perdón, ¿qué? Iones sodio, salen iones sodio. Y eso es porque estamos más allá del potencial de equilibrio, y hablamos de eso en la clase pasada. Entonces, si ahora nosotros tomamos todos los voltajes y graficamos el voltaje, en el caso de la corriente temprana, el voltaje en el pico, aquí, en el pico, ahí, lo que vamos a tener es esta corriente, esta representación. Ahora estamos graficando corriente versus voltaje. Una corriente negativa, negativa, llega aquí a un mínimo, y luego esta negativa se va yendo para arriba, cruza el eje del voltaje, y luego se hace positiva. Entonces, si nosotros recordábamos qué es lo que pasaba con una resistencia, no sé por qué no funciona, ahí le llamamos temprano y tardío, puse unos nombres que voy a volver sobre ello, esto es de un libro venerado. Si nosotros recordábamos qué es lo que ocurría en una resistencia, miren solamente el azulito, en una resistencia, V es igual a I por R, y esta cruza el eje del voltaje en cero. Ok, perfecto. Entonces, pero es una línea recta. Y esas corrientes que mostré, incluso, uy, esto no le gusta mucho de adelante para atrás. Esta corriente es una línea recta, pero aquí no es una línea recta. Y esta de acá, el componente temprano, no es una línea recta en todo, ¿no? Entonces, parece que viola la ley de Ohm. Y eso va a hacernos la vida más miserable. Vamos a ver que no es tan así. Estas violaciones de la ley de Ohm, o sea, que no sea una línea recta, tiene un nombre conocido para los eléctricos. Y ese fenómeno se llama rectificación. Estas corrientes son corrientes que rectifican. En este experimento no siguen una línea recta. Entonces, de hecho, perdón. De hecho, a la corriente de potasio, uno de sus primeros nombres fue llamarlo rectificador tardío. Y se llamó tardío porque se demora en aparecer. Y lo vamos a ver con más detalle en otros experimentos. Se demora en aparecer, es más lento esa corriente o esa conductancia. Ya vamos a llegar a esa palabra conductancia, ¿eh? Ya, es hora del libro venerado, entonces necesitamos un poco de teoría aquí y volver a los circuitos. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo solamente una resistencia? Obtengo esto, una línea recta que cruza en cero. Fácil y fome. ¿Qué pasa si yo a esta resistencia le pongo una batería? Porque eso es lo que está ocurriendo en el caso de las células. Si esa batería es negativa, como el caso del potencial de equilibrio de potasio, la curva se mueve hacia la izquierda. Si esa batería es positiva, la curva se mueve hacia la derecha. Es lo mismo que cuando ustedes tienen la ecuación de la recta y le suman o le restan una constante. Es exactamente lo mismo. Entonces, por eso, esas curvas, yo las dibujé de diferentes colores, están para un lado y para el otro. Esos colores, esos valores son fisiológicos. Menos 80, el potencial de equilibrio del potasio, pero sí, y más 80 el del sodio. ¿Cómo se movía? Y aquí necesito aquí a este señor que venga, a ver, que venga con un color, no, que venga con otro color, venga con ese color mejor. Entonces, ¿cómo se veían las curvas? La curva para el caso del sodio, lo voy a dibujar verde, si me permiten, para ser un poco más consistente. ¿Dónde estará el verde? Y un verde ojalá oscuro. Entonces, en el caso del sodio, voy a tratar de hacer mi mejor trazo, bastante mejor que la semana pasada. Teníamos una cosa así. Entonces, ¿por qué no son iguales? ¿Por qué si yo pongo una resistencia me da una línea recta y si yo hago el experimento me da una línea que parece ser recta en una parte, pero en esta otra parte tiene esta forma? Muy fácil. Estamos viendo el proceso de apertura y eso es algo que van a tener que anotar en el cuaderno, en el papel higiénico, lo que sea que estén usando para tomar nota. Estamos viendo en este experimento el proceso de apertura. Esa forma tiene que ver con el proceso de apertura y lo vamos a ver en un par de gráficos más adelante.
¿Qué es lo que pasa con el otro? Vamos a cambiar el color y me voy a ir a uno rojo. No sé, ese por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con el caso de la corriente de potasio? El caso de la corriente de potasio resulta que es así. Entonces aquí pasó algo muy curioso. Miren solamente los trazos rojos. ¿Por qué no hay corriente negativa en el caso del potasio? Porque si se fijan en el caso del sodio, el verde, hay corriente positiva, ahí se está moviendo el lapicito, y hay corriente negativa. Cruzábamos el potencial de equilibrio de potasio. ¿Por qué en este caso no hay corriente negativa? Es una buena pregunta. La respuesta es que a ese potencial los canales están cerrados. No hay ningún canal abierto a ese voltaje. Por eso no hay conducción. Y por eso esta curva está así. Aquí no vemos nada de corriente negativa. Solo vemos corriente positiva. Aquí yo a propósito la hice con esa forma. A propósito no es una línea recta, porque no es una línea recta. Y aquí al final, ahí ya el mouse se me fue, pero al final como que sigue una línea recta. Entonces, así como están, parece que estos gráficos, estas corrientes, no siguen la ley de Ohm. Y aquí vamos a... Hay un punto, voy a ponerlo con otro color, porque este es un punto importante y va a salir, y yo me voy a olvidar de decirlo. Ese punto, a ver, vamos a ver si lo puedo hacer. Ups, mejor aún. Esto es mejor porque aquí puedo poner una de estas. Entonces, dame un segundo. Yo no soy muy amigo del mouse tampoco, ¿ah? Entonces estamos peleados a muerte a ratos. Igual con el zoom. Este le vamos a poner un nombre y este nombre se llama potencial de reversión. Y eso, el potencial de reversión es un valor de la vida real. No debía haberlo puesto acá, no importa. En este caso, el potencial de reversión, que es el valor al cual la corriente cambia de signo, es exactamente igual al potencial, voy a tratar de mover un poquito, es exactamente igual al potencial de equilibrio de sodio. Pero en un caso de la vida real no van a ser iguales. Y no van a ser iguales porque los canales dejan pasar otros iones. Tienen mayor selectividad por un ion, pero dejan pasar otros iones. Así que no van a ser exactamente iguales. Ya. Entonces, lo que tenemos hasta acá es que ya pudimos explicar más o menos por qué tenían esas formas raras estas curvas. Pudimos explicar por qué no había, en el caso de potasio, no había corriente. Vamos a ver dónde está. Ahí me estoy devolviendo, qué torpe. Vamos a buscar el otro que era en el libro aquí, en este libro venerable. Si se fijan, la corriente empieza más o menos de potasio, la tardía empieza más o menos ahí, más o menos en el mismo valor que empieza la otra. Eso no tiene por qué ser así, en otras neuronas no es así. Y aquí está el potencial de equilibrio de potasio está más abajo que ese, está por aquí. Entonces no hay apertura. Entonces, siguen líneas rectas por ahí y esas líneas rectas son el proceso de conducción, pero esta forma rara es algo que vamos a tener que estudiar. Y el spoiler es que aquí está el proceso de apertura y en el proceso de apertura hay una dependencia de voltaje. A voltaje negativo no hay nadie abierto, están todos los canales cerrados. Y a voltaje positivo se empiezan a abrir. Y eso es verdad para los dos tipos de canales. Entonces vamos a tener que entender ahora por qué ocurre. Eso me lo voy a saltar, mostrarles que cada una sigue la ley de Ohm. Lo pueden ver
en el cosito, en el Johnson and Gould. Eso era del año pasado. Ya, entonces tenemos que seguir. Entonces, pero antes, y para no sembrar confusión, porque aquí puede haber una confusión, para no sembrar confusión, yo dije que estas curvas no seguían la ley de Ohm porque no eran una línea recta. Y una de las preguntas que hubo que contestar en su momento era, si separamos estos procesos, el proceso de apertura, que está aquí, estas formas, con el proceso de conducción, eh, ¿sigue la ley de Ohm? Y la respuesta es sí. Los canales sí siguen a la ley de Ohm, pero no voy a entrar en ese experimento, que es ese par de experimentos de ahí. Pero sí voy a pasar tiempo mostrando esto. ¿Cómo vamos a estudiar ahora esto? Vamos a hacer una transformación. Entonces vamos a tomar los datos que tenemos en corriente y los vamos a transformar en conductancia. Hay varias razones para hacer eso. Entonces, ¿qué cosa es la conductancia? Si yo tengo una resistencia aquí arriba, V igual I por R, el inverso de la resistencia es la conductancia, por definición. ¿Ya? Entonces ahora yo puedo transformar esa ecuación de arriba en esta. V es igual a I sobre G. Y ahora voy a despejar I. Entonces, I, la corriente de un ion, es igual a la conductancia por el V. Pero aquí hay algo nuevo. Y necesitamos ponerle una rayita. Ese valor de ahí, horrible mi rayita, ese valor de ahí se llama fuerza electromotriz. Y en inglés lo van a ver como, estoy tratando de dibujar una D, driving force. Ese es el valor en volts que va a empujar a cada uno de los iones. Entonces, si tenemos el ion sodio, por ejemplo, su driving force va a ser el potencial de membrana menos el potencial de equilibrio de ese ion. En el caso del potasio, va a ser el potencial de membrana menos el potencial de equilibrio de ese ion, del ion potasio. Aquí este dibujo antiguo es del año pasado y es exactamente lo mismo que les dibujé, con otros colores, sí, con otros colores. Entonces, ¿cómo entendemos esto del driving force? Imagínense, yo me voy a parar con otro color aquí, con el color verde, verde oscuro, verde ecologista, no del otro verde. Me voy a parar en ese valor. Y yo quiero saber en ese valor de voltaje cuánto es la fuerza electromotriz, cuánto es la fuerza que va a sentir los iones para moverse a través de la membrana. Muy sencillo, va a ser la diferencia entre el potencial de membrana, ese valor, y el potencial de equilibrio. Entonces voy a hacer una rayita. Ok, entonces, ¿cuál es la fuerza electromotriz ahora? Voy a dibujar otro. A este voltaje. A ese voltaje. Lo mismo, va a ser la diferencia entre ese voltaje y el potencial de equilibrio. Ahora es más chiquita. ¿Cuánto es la diferencia del driving force a ese voltaje? Voy a tratar de hacerlo bien. Va a ser muy pequeñita. Entonces, fíjense, lo que hace el driving force es ver cuál es la diferencia desde ese punto del cruce al voltaje. No es el voltaje al cual vamos a hacer el experimento, sino es la diferencia. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estoy del potencial de equilibrio? Voy a tomar un sorbo con su permiso. Ya, volvamos entonces. Vamos a buscar dónde estaba. Ándate, señor lápiz, por un rato. Eso se llama driving force y parece que aparece. ¡Oh! Ahí estaba. Entonces yo ya había pensado en esto y le había puesto su nombre. Entonces, eso va a ser la fuerza electromotriz, la energía eléctrica, si ustedes quieren, que está involucrada con el movimiento del ion a ese voltaje.
¿Por qué, am, ¿por qué me estoy dando la lata de hacer todo esto? Porque fíjense, lo que voy, y no voy a terminar aquí, y lo que voy a hacer es que voy a graficar la conductancia, que se llama G, la conductancia, no miren las curvas, miren nada más esto de acá, la conductancia del ion potasio y la conductancia del ion sodio. ¿Por qué diablos voy a hacer esto? Tomemos esta fórmula de acá y veamos ahora, transformémosla en conductancia. Y va a ocurrir algo que va a ser bastante útil. Cuando transformamos a conductancia, miremos acá, esto claramente va a ser la corriente sobre el driving force. Perfecto. Entonces, aquí está dibujado, aquí donde se mueve mi mouse. Entonces, la conductancia del potasio, miren, dice que depende del voltaje, y eso ya lo vimos en gráficos pasados. A ciertos voltajes no hay corriente, entonces están cerrados los canales, y a otros voltajes sí. Entonces, esta conductancia depende del voltaje. Pero fíjense que también depende del tiempo, y depende del tiempo porque no es igual. Miren, aquí era cero, y aquí va cambiando, va cambiando, va cambiando, y va llegando al máximo. Entonces, esta es una ecuación que depende del voltaje y del tiempo. Escribámosla. Entonces eso es la corriente partido en el voltaje. Y aquí está una gran simplificación, porque ahora yo tengo una razón. Y cuando yo vea las conductancias, primero que nada, las conductancias van a ser positivas. Y segundo, va a ser independiente del driving force, porque yo voy a estar dividiendo por el driving force. Entonces me voy a olvidar del proceso de conducción y solamente voy a estar mirando el proceso de apertura. ¿Qué cabeza de pescado está hablando este chascón? Muy simple. Cuando nosotros hacíamos y este experimento de aquí, que lo hemos visto, y graficábamos la corriente y el voltaje, lo que estábamos viendo era una línea recta, pero a la izquierda de la línea recta estaba esto, y yo les soplé que eso era el proceso de conducción. ¿Qué es la línea recta entonces? Perdón, esto es el proceso de apertura. Esta forma es el proceso de apertura. Esta cosa de aquí es el proceso de apertura. ¿Qué es lo que está después? La línea recta, el proceso de conducción. Lo queremos eliminar, porque fome, eso es B igual y por R nomás. Pero no sé cuál es la forma del proceso de apertura, y eso es lo que quiero saber, porque ahí está la biología. Entonces, haciendo este truco que yo les dije, haciendo este truco, tomo la corriente y la divido sobre el driving force. Ahora me independizo de cuál es el voltaje al que estoy y me independizo del proceso de conducción. Entonces, ahora, cuando grafique la conductancia, lo que voy a ver es el proceso de apertura. En otras palabras, voy a ver si los canales están cerrados o abiertos, suponiendo que tuvieran esos estados. Vamos a ver que hay uno más, ¿ya? Entonces, hagamos esto para cada uno de las componentes. Y los componentes son, ya sabemos, el temprano, que es sodio, y el tardío, que es potasio. Entonces, si tomamos, aquí están dibujadas las corrientes. No son las corrientes totales, son las corrientes de sustracción. En el caso de sodio, estas son las corrientes sustraídas. Estas de aquí, arriba, las corrientes de potasio, son las corrientes que están sin sodio, ¿ya? Como los mostré antes. Entonces, vamos por partes. Vamos por el potasio, que es más fácil. Tomemos cada uno de esos trazos, que son los trazos de la corriente, cuando no había sodio, y ahora dividamos esa corriente por ese factor, el voltaje al que se hizo ese experimento, menos el potencial de equilibrio del ion. Y ahora, miren lo que nos da. Puros gráficos positivos. Ok, puros gráficos positivos, perfecto, ya, ok, al menos es un problema menos. Y lo que vemos es que la conductancia es cero, y la conductancia llega a un máximo, y ese, porque miren, aquí ya llegó al plató, y ese máximo va cambiando en cada uno de los experimentos. Pero vamos a ver que en algún momento eso se va a saturar, ¿ya? No va a cambiar más. Spoiler, cuando se abren todos los canales, ya no hay más canales que abrir. Vamos al sodio. El sodio era un poco más complicado porque tenía esta forma rara que todavía no he explicado, y eso se llama inactivación, y vamos a tener que explicar eso en algún momento.
transformemos entonces esta corriente, la dividimos cada uno de los trazos por el voltaje menos el potencial de equilibrio, y vamos a obtener estos trazos. Aquí se ve más interesante, porque este de aquí se ve chiquitito, chiquitito. ¿M? Este de acá se ve más grande, la conductancia, y claramente aquí hay un máximo y luego baja la conductancia. Y eso lo pueden ver en cada uno de estos. Entonces, lo que vemos aquí es que la conductancia es cero al comienzo del experimento, ni un canal abierto, llega a un máximo, pero luego ocurre algo misterioso. Y ese proceso misterioso se llama inactivación. Los canales, ¿se acuerdan que mostramos en unas diapositivas que había una pelota unida con una cadena? Entonces la bola y la cadena se mueven y la bola taponea el canal. Esa es la teoría. No es tan así en cosas moleculares, pero así se puede explicar. Entonces hay una parte del canal que funciona como si fuera una bola y taponea el canal. Y no lo deja volver a conducir. Y vamos a ver experimentos que nos van a mostrar en molécula única que eso es verdad. Ya, perfecto. Entonces ahora estamos, lo que hemos hecho es que hemos separado estos componentes, sodio y potasio, y transformamos la corriente en conductancia. La conductancia es positiva. Entonces, cero es todos cerrados, algo es abiertos. Qué feo eso. Necesito tomarme un café. Ustedes tomen café, agua o lo que sea. No se deshidraten. Profe, Sí, entonces podría decir que ocurre un proceso de apertura y luego viene el proceso de inactivación, bueno, que aún no sí. vemos. Así es, así es. Y en algún momento vamos a ver que esos procesos son independientes. Y eso creo que hasta lo vamos a ver en el trabajo práctico número, el que sigue, no el que toca esta semana y la próxima. Son independientes, pero es como uno tras otro, como consecutivo, o simultáneo. Son Ah, ya. simultáneos, no son consecutivos. Es una buena pregunta, es una súper buena pregunta esa. Son simultáneos. Eh, Piensa que es como que tuvieras dos partículas, si está viendo mi carita, aquí tengo dos partículas y se mueven cada una de manera independiente, ¿ya? Pero al mismo tiempo, esta de acá se mueve, la otra se mueve también, pero no se ven entre sí. No es una después de la otra. Es una buena pregunta. Vamos a volver sobre esto, ¿ah? Porque para allá esa pregunta es la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que se mueva una partícula? ¿Cuál es la probabilidad de que se abra el canal? Esa es la pregunta que vamos a contestar en algún momento. Ya, voy a tomar un poco más de café. No sé si hay preguntas hasta acá. Pero aquí viene... Profe, yo no entiendo el primer gráfico. ¿Cuál primer gráfico? El primer gráfico que estoy mostrando. Sí, el de la izquierda. ¿Por qué hay un voltaje arriba? ¿Por qué hay tres cosas? Voltaje, corriente y tiempo. Ajá. Ese de ahí viene de este mismo de acá. Entonces, aquí a la izquierda. Creo que tengo... No, este es el mejor que tengo. No, este es más grande. Esos cuadrados de arriba es el voltaje que se aplica. Nosotros estamos en Voltage Clamp y como vimos varias clases, vamos a mantener el voltaje constante y vamos a mirar la corriente. Entonces, ese cuadrado, cada uno de esos cuadrados es el voltaje que le vamos a aplicar cada una de las veces. ¿Ya? Este es el input del sistema, si tú quieres verlo así. Es lo que le estamos metiendo al sistema. El sistema nos va a devolver una respuesta. Y la respuesta es la corriente, que es cada uno de los trazos de abajo. Pero esa corriente, fíjate bien, tiene un componente negativo y un componente positivo. Y yo los quiero separar. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo los separo? Eso es una complicación. ¿Cómo los separo? Ups, no está el experimento acá. Estoy buscando, ¿dónde está? Parece que venía antes. Ahí está.
¿Cómo separo esos componentes raros? Porque, fíjate, esto es la corriente. Entonces tengo esta corriente negativa y luego tengo la corriente positiva. Eso es lo que me da el sistema, que es la acción de Calamar. Y los quiero separar. Entonces le quité sodio, bajé al 10% el sodio y me quedó solamente la corriente positiva, la salida de potasio. Y si hago la resta de la corriente total menos la corriente de salida, voy a obtener la corriente de entrada. Entonces ahí están esos componentes. Voy a hacer el experimento y voy a obtener la corriente de salida y restando punto por punto voy a obtener la corriente de entrada. Entonces, aquí está todo lo que he dicho. Aquí arriba, ese cuadrado es el voltaje que se aplica desde menos 60 hasta, qué sé yo, 0 milivolts más o menos. Ese es el input del sistema. Aquí arriba, esta cosita es la corriente de potasio que registramos sin tener sodio. Aquí está. Y luego abajo es la corriente de sodio o la corriente de entrada que se obtuvo de resta de la corriente total menos cada una de las corrientes. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? ¿Un poco? ¿Algo? Profe, ¿y por qué hay como una línea marcada de potasio, pero hay muchas líneas marcadas de sodio? Oh, porque el que hizo este dibujo, en esa época no había cómo imprimir libros en colores. Bueno, había, pero era carísimo. Entonces, la solución fue hacer diferentes los potasios aquí arriba de los sodios. Y como lo hizo fue dibujando líneas continuas en los sodios y líneas punteadas en los potasios. Y si te fijas acá, en los potasios todos son líneas punteadas. Y en los sodios, todos son líneas continuas, igual que eso. Lo hizo por eso nada más, porque era muy Ah, caro, ya. era muy caro Ujú. hacerlo en colores. Ya, gracias, profe. Ya, de nada. Más preguntas hasta acá. Entonces, este es el final de la historia que ya ha salido varias veces en este curso, y el final de la historia es entender al axón de Calamar y a una neurona, a una célula excitable, como un circuito eléctrico. Y ya vimos que tiene un condensador, y como estamos a voltaje constante, se va a la corriente capacitiva, y tenemos estas vías de conducción. Entonces, aquí está la vía de sodio con su potencial de equilibrio, la vía de potasio con su potencial de equilibrio, y lo que estamos haciendo es tratando de entender cada una por separado. Y recuerden, esas flechitas implica que la resistencia no es constante. No es como la de un aparato eléctrico que uno compra en la Casa Royal o por AliExpress, que la resistencia es 10 kilo ohm, 100 kilo ohm. No, esta es una resistencia que cambia, porque los canales se cierran o se abren dependiendo del voltaje. Ya, compliquemos un poquitín esto, pero en verdad no es ninguna complicación, porque esto es lo mismo que les mostré en la clase pasada, pero esto lo saqué de una diapositiva de otro curso que yo hago, de neurofisiología, y aquí están, es lo mismo de la diapositiva pasada, pero en colores. Y esto está del Purves, esto viene del Purves. Entonces, arriba están el input, que es el voltaje. Vamos a ver este de acá, el voltaje. Aquí en negrito está la corriente total, que es el experimento. Luego se tuvo que hacer la corriente de potasio y luego la resta. Y aquí abajo están las conductancias. Y me gusta mostrar este mono porque lo que nos vamos a centrar es en mirar las conductancias. Primero las vamos a mirar al ojo y luego las vamos a ver con una mirada más cuantitativa, usando como una lupa en la cabeza de nosotros, por supuesto. Entonces, aquí abajo está la conductancia de sodio en rojito y la conductancia de potasio en, no sé cómo se llama ese color, damasco le voy a decir. Si alguien sabe cómo se llama, se lo agradecería que me dijera el nombre. Miremos la de potasio, porque es más simple. Entonces, miren lo que pasa aquí. Vamos a este punto de acá. Miren dónde está. Entonces, en tiempo cero ocurrió el cambio de voltaje y recién en el tiempo 1, más o menos,
hay un cambio en esta curva. Esta es la curva de progreso, que alguna vez probablemente han escuchado en biología celular, es el curso temporal, nada más que eso. Entonces, se demora casi 1 milisegundo los canales en abrirse y recién aquí se empiezan a abrir. Ya, entonces claramente estos canales se demoran más. Miren, se demoró casi 1 milisegundo en despegar. ¿Cuánto se demoró arriba la conductancia de sodio? Casi nada. Entonces, los canales de sodio, son mucho más rápidos que los canales de potasio. Ya, ¿qué otra cosa podemos ver? Podemos ver que a medida que vamos cambiando el voltaje, vamos a ir mirando de izquierda hacia derecha, va cambiando el valor del estado estacionario. Miren ese valor del estado estacionario, llega un poquito más arriba de 10 unidades de conductancia. A ese otro voltaje apareció, se hizo casi el doble. Aquí llegó casi a 30, 35, 40, ya no es monotónico, ahí ya no está subiendo al doble y eventualmente se va a saturar. Entonces, aquí hay algo interesante. El valor máximo depende del voltaje. ¿Por qué? Bueno, cada vez se van reclutando más canales de potasio. Aquí se abren, qué sé yo, déjeme calcular, 30% de los canales, aquí más o menos. Aquí se abren 50% de los canales y aquí probablemente están abiertos 80% de los canales. Por eso el valor final es más grande. ¿Pasa lo mismo en la conductancia de sodio? Respuesta rápida es sí, pues miren, aquí, hay que mirar el máximo. Miren, el máximo está como en menos de 5, ahora estamos cercanos a 8, por 15, 18 y 20. También va aumentando, pero fíjense que va a llegar casi a, ya no se está, ahí no va a seguir subiendo más, ya está saturándose. Entonces, ¿por qué? De nuevo, ¿por qué aumenta? Porque se van abriendo más canales de sodio, porque está cambiando el voltaje. Entonces, los canales les gusta abrirse al voltaje más positivo. Y lo último, ¿cuál es la velocidad a la cual ocurre este proceso? ¿Cuál es la velocidad a la cual ocurre este proceso? Miremos al ojo, aquí abajo, cuál es el valor de la pendiente, porque la pendiente es la velocidad. Miren esa pendiente, bastante bajita comparada con esta pendiente en la columna del medio, que aún así que es más rápida, esta pendiente es muchísimo más rápida. Sí, aquí hay varias pendientes y esto no es una línea recta, sí, claro, por supuesto. Pero al ojo se puede ver que cualquier parte que ustedes comparen es mayor. Es mayor la velocidad, la subida. ¿Pasa lo mismo en la conductancia de sodio? Sí, pasa lo mismo. Entonces, tienen reglas similares, ¿se dan cuenta? A pesar de que son diferentes, tienen reglas similares y la regla similar es la voltaje dependencia. Entonces, miren la pendiente de subida, casi ni se ve por supuesto, pero es bastante pequeñita la pendiente de subida. A este voltaje mayor la pendiente es mayor. Miren aquí, la pendiente es muy, muy, muy rápida. Entonces, la velocidad de apertura, cómo se van abriendo los canales, va cambiando con el voltaje. Entonces, esas dos son cosas súper interesantes, porque significa que, uno, se van abriendo más canales cuando vamos a cambiando el voltaje, y dos, se van abriendo más rápido. Entonces, el voltaje va a ser importante. Esto es exactamente lo mismo, pero de un libro viejo. Es exactamente lo mismo, así que, de hecho, ni siquiera lo voy a mostrar, y quizá esto es hasta del paper original de Hodgkin y Huxley, ¿ya? ¿Y por qué se ven puntitos? Bueno, porque en esa época no había computadores y esos eran los puntitos experimentales que ellos tenían, así que es exactamente lo mismo. Dejen ver en mi... Lo de la inactivación lo voy a patear un poquito para después, ¿ya? Esto es exactamente lo mismo, pero de otro libro. Este es el
Creo que es el Nichols, From Neurons to Brain. Creo que hay un PDF, no sé si hay un PDF de eso. Es una gran pregunta, pero no importa, no importa. Esto es exactamente lo mismo, pero dibujado en color y con los puntitos, ¿ya? Nada nuevo. Se ve exactamente lo mismo que dije. La pendiente es menor aquí a esos voltajes bajos. La pendiente es mayor en esos voltajes altos. La amplitud, aquí es evidente, la amplitud es pequeñita, pocos canales abiertos. La amplitud es mayor, muchos más canales abiertos hacia voltaje positivo. Entonces, si bien estos experimentos no son hechos durante un potencial de acción, porque estamos manteniendo el voltaje constante, sí nos van a decir cosas sobre cómo va a funcionar el potencial de acción. Y hacia allá vamos ahí. Ya. ¿Cómo vamos a explicar? Y ahora viene la parte latera. Y todos los años yo hago una demostración laterísima de cómo explicar esto. Y este año no la voy a hacer, solamente se lo voy a contar en 2 palabras. A ver, ¿qué hay aquí al lado derecho? Ay, no hay nada. Pero aquí yo puedo dibujar. Entonces, aquí les voy a hacer el resumen de toda esa lata que está ahí a la izquierda, que no se los voy a preguntar en la prueba, pero esto de aquí sí es algo que tenemos que tener en mente. Acuérdense de la química general cuando estaban hablando de reacciones y pasábamos del estado A al estado B, por ejemplo, y teníamos una coordenada de reacción que era el delta G, en la cual teníamos que subir una montaña energética para pasar desde un estado hacia el otro estado. Aquí es exactamente lo mismo. Tenemos 2 estados, cerrado y abierto. Horrible. Mi flechita. Hay constantes de velocidad, como en la química general, y esas constantes de velocidad, aquí no les vamos a llamar K1, K-1, no. Aquí vamos a ser súper creativos y le vamos a poner nombres griegos. Alfa y beta. Tampoco es muy creativo eso, no me crean. Entonces, este es el sistema más simple para describir la apertura, el funcionamiento de un canal iónico. Cerrado y abierto. Sí, hay una pregunta. No hay una pregunta. Y ustedes me dirán, oye, pero ¿qué eres latero? Y siempre estáis hablando de canales iónicos. Bueno, las proteínas, los canales iónicos son proteínas, y las proteínas también tienen estados. Las quinasas, por ejemplo, también tienen estados. Creo que incluso lo vimos cuando hablamos de la sodio-potasio ATPasa, que estaba ese ciclo en el cual estaba fosforilada, se abría para un rato, se desfosforilaba, se abría para el otro lado. Cada uno de esos es un estado cinético y uno puede poner las constantes de velocidad. De hecho, así fue descrito la primera vez. Los dibujitos estos son cosas más recientes. Entonces, esto es química general, de ahí viene, y tenemos estas constantes alfa y beta. ¿Cuál es la característica en el caso de estos canales iónicos? Que tanto alfa como beta dependen del voltaje. Por eso estoy poniendo ahí sub B. Esa alfa depende del voltaje y esa constante beta depende del voltaje. Así es como vamos a entender un canal iónico lo más simple posible. Va a tener 2 estados, cerrado y abierto, y va a tener que transitar entre ellos. Pero tú dijiste, Chascón, que había una barrera energética. Hazte cargo. Ahí está la barrera energética, donde este sería el estado cerrado y este es el estado abierto. Para cruzar del estado cerrado tengo que subir energéticamente, llegar aquí al máximo y una vez que esté en el máximo voy a ir para abajo. Como ustedes recuerdan, si es energéticamente favorable o no, depende si el final, está más abajo o más arriba en el eje de energía que el inicial. Ya, si está más abajo es favorable, hay un delta G favorable. Si está más arriba es desfavorable y hay un delta G
desfavorable. Entonces, uno puede entender el funcionamiento de los canales iónicos en estos términos. Lo que está a la izquierda porque aquí a la derecha es como lo vería Arrhenius, del diagrama de Arrhenius, que es este diagrama que yo dibujé, si no me equivoco, ¿eh? Quizás o quizás es Eyring, no, es el modelo de Eyring, perdón. Hay varias teorías cinéticas, ¿ah? Y la que usamos aquí en biofísica de canales es la de Eyring, porque es la más simple. ¿Cómo lo vería un físico? ¿Cómo lo vería el profesor de Matemáticas 2? El que les enseñó a integrar y con suerte, o sin suerte más bien, le enseñó a resolver ecuaciones diferenciales. Él lo vería como un modelo. Y él diría que para saber cuántos canales están en el estado abierto, necesitamos poner algunas probabilidades. Entonces vamos a hacer en un minuto nada más. Aquí lo voy a poner un poquito más chiquitito. Voy a dibujar de nuevo. ¿Cómo vamos a entender esto ahora en términos de la física? En términos de la física diríamos que aquí, en el estado abierto, hay n partículas. Y en el estado cerrado hay 1 menos n partículas. Ok, fácil y bonito. Entonces, con esto yo podría calcular ahora una ecuación diferencial. Y podría calcular cuál es el de n a de t. ¿Cuál es el de n a de t? O sea, cómo cambia n en el tiempo. ¿Cuál es la velocidad con la cual el canal se está abriendo? En otras palabras. ¿Cómo hago esto? Esto es bastante simple, nada del otro mundo. Es los que vienen menos los que se van. Entonces, los que vienen son el número de partículas que están aquí por la velocidad. Esto es química general. ¿Ya? Eso va a ser el número de partículas que llegan a n. Entonces, alfa es la velocidad por el número de partículas que habían ahí. Menos los que se van de este estado, ¿ya? Entonces, el número de partículas que yo tengo estado es, en el estado son los que vienen menos los que se van. Entonces, los que se van son menos, porque se están yendo, beta, que es la velocidad, por el número de partículas. Y eso, damas y caballeros, es una ecuación diferencial. Y es bastante simple, la variable a integrar es n, ahí está, n y n, y si se fijan, debería ser exactamente lo mismo que está aquí está con la letra y, ¿ya? Nada más. Bueno, esto es una ecuación diferencial simple, que aquí está toda su derivación, y otros años yo lo he hecho, no vale la pena. Esto es lo que importa. La solución de esta ecuación diferencial es una exponencial simple. Eso es lo que importa. Se parece un poco a la exponencial simple de la carga del condensador. Entonces, sí, tiene un montón de constantes lateras esta ecuación. Esto es el valor final, ese infinito y infinito, o en infinito el valor final. Aquí adentro está el valor final menos el valor inicial, por e a la menos la suma de las constantes de velocidad multiplicadas por el tiempo. Y aquí abajo está escrito de otra manera. Lo único que importa aquí es que esto es una exponencial simple. Es una constante aquí. Esta es la parte que importa. Aquí está escrito de otra manera, está reescrito de una manera más usable. 1 menos e a la menos la cosita. Ups. Estoy tratando de hacer un eje. Ustedes en su cabeza se lo imaginan. Voy a dibujar esto. Aquí en este caso va a ser Y o N el eje. Aquí el eje es tiempo. Ahora yo voy a dibujar esta cosa. Y esta cosa, si no sabemos cómo es, hay que ir desde adentro para afuera.
Esto es e a la menos algo. E a la menos algo es un crecimiento exponencial. 1 menos e a la menos algo es una subida exponencial. Y eso, y aquí este es n, ¿no? Esto es n en función del tiempo. Y eso, damas y caballeros, se parece mucho a la carga del condensador. Pero no importa, eso es alcance de ecuaciones. Esto es cómo cambia la probabilidad de moverse una partícula en el tiempo. Aquí estaba 0, y aquí está tiempo 0, tiempo algo. Aquí en 0 están todas, la partícula está en su estado, están todos los canales cerrados, y aquí están los canales abiertos. Y esa es la matemática, no es nada más simple que esto, que vamos a usar para ver los siguientes experimentos. Entonces, lo único que les he dicho en estos minutos es que tenemos un canal, vamos a entender estos canales como un sistema en el que tiene solamente dos estados, cerrado y abierto. Nada más. Entonces vamos a contrastar esto, que es la teoría, con el hecho experimental. Y eso es algo sumamente importante que a veces nos olvidamos en ciencia. En algunas áreas está mucho más plagada de esto, que es solo mirar los experimentos y no hacer ningún ajuste, ninguna predicción, nada, solamente descriptivo. Y aquí no estamos haciendo esto. Vamos a tratar de encontrar algún modelo que dé cuenta de esto. Entonces, lo que les estoy mostrando a la derecha, esto es el paper original, no es nada más y nada menos que la conductancia de potasio. Vamos a ver si hay una diapositiva mejor donde yo muestro, porque yo esto... no hay una diapositiva mejor. Ya. Entonces, lo que quiero hacer ahora es ver si los datos experimentales se parecen a ese modelo que yo hice, ¿ya? ¿Se parecerán o no se parecerán? Y como les mostré la diapositiva anterior, ese modelo predecía que esto era un exponencial simple. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mirar el experimento y vamos a hacer la pregunta. ¿Los datos se parecen a un exponencial simple? Y si no se parecen, vamos a estar en problemas terribles, ¿ya? Que se parezcan, que se parezcan, que se parezcan. Entonces, vamos a mirar los demás arriba, que es donde realmente se ve la cosa. Un exponencial simple. A ver, ¿cómo explico esto? Uy, pero qué horrible. Quizás tengo que agarrar mi mano. Quizás tengo que agarrar mi mano. Ahí estoy agarrando mi mano. Ya. Un exponencial simple, horrible, un exponencial simple, es así. De inmediato empieza a subir. Eso es lo que les quiero mostrar. Miren los datos experimentales. Aquí hay dos puntitos juntos y ahí otro puntito muy cercano. Eso significa que de inmediato no empieza a subir. Si se fijan con atención, eso ocurre en un montón de estos trazos. Aquí hay un punto al lado del otro, y recién ahí en el tercer o cuarto punto empieza a despegar esta curva. Esta curva no despega de inmediato, despega después de un cierto tiempo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice algo muy simple. Este modelo no sirve. Un exponencial simple no ajusta a esos datos. Cuando lleguen al curso, bueno, ustedes están en bioestadística, ¿sí? Entonces, ¿saben lo que es el ajuste de los mínimos cuadrados? Un no funciona, ¿eh? Creo que tiene que ver con una sumatoria. Sí, pero ojo que no se confunda con la suma de la diferencia de los cuadrados, de la nova o del chi cuadrado. No, cuando uno ajusta una línea recta, por ejemplo, con puntos experimentales, uno hace un ajuste que se llama los mínimos cuadrados para determinar cuál es la ecuación de la recta. Sí, sirve ¿Sí? para eso. Sí, la pendiente. Y el coeficiente de correlación. Perfecto, entonces sí saben lo que estoy hablando. Y eso es para una línea recta.
¿ya? El coeficiente de correlación, la pendiente, eso es para una línea recta. El método matemático que se usa se llama los mínimos cuadrados, ¿ya? Da lo mismo eso, hay otros. Eso sirve para una línea recta. Aquí lo que estamos ajustando no es la línea recta, sino es esta cosa, una exponencial simple. También uno le pone al compu nada más y le pregunta, ¿no? Y cuando uno hace eso, estos datos no ajustan. El R cuadrado es pésimo, especialmente en esta subida. En esta subida el ajuste es muy, muy, muy malo, ¿ya? Entonces, diablos, esta ecuación que con tanta ilusión hicimos no sirve para nada. Pero resulta que hay una solución para eso. Y la solución es, ahí está la ecuación, ¿eh? Esto es lo mismo que hemos visto, ahí está, esta es la misma ecuación que vimos en la diapositiva pasada. Esta ecuación uno la puede pensar como probabilidad. Esta es la probabilidad de encontrar un canal cerrado o abierto. Entonces, imagínense ahora que su canal no tiene una sola partícula, tiene varias partículas. Entonces, no solo tiene, a ver, pucha, no tengo nada con sus unidades por acá. No es solamente una partícula, son dos partículas, aquí si están viendo mi carita, o quizás son tres partículas que están involucradas. Entonces, ¿cómo yo puedo saber eso? Bueno, muy simple, ¿no? Si son partículas independientes, las probabilidades se multiplican. Entonces, lo que vamos a hacer es ajustar esos puntitos, no a una exponencial simple, sino a la exponencial, al cuadrado, al cubo, a la cuarta, etcétera. Cuento corto, esto funciona elevándolo a la cuarta. ¿Qué significa esto? Porque aquí hay algo súper importante en la fisiología y en la biología. Resulta que la línea sólida que le estoy mostrando acá, esa línea sólida que está en cada uno de esos gráficos, es el ajuste a la cuarta potencia. Entonces, el ajuste a la cuarta potencia ajusta razonablemente bien. No es el mejor, estamos de acuerdo, no es el mejor, ¿ya? Porque aún así, aquí abajito todavía no ajusta tan perfectamente bien. Pero esto es biología y hay variabilidad. Entonces, cuando yo lo haga de nuevo con otro experimento, quizás ajuste un poco mejor, un poco peor. Y el valor de la potencia a la cuarta es el valor que sistemáticamente en varios experimentos era el que mejor ajustaba. ¿Qué significa esto en biología? Profe, Sí, déjeme terminar el... y le contesto. Entonces, ¿qué Ya. significa esto en biología? Significa que ahora necesito 4 de estas partículas. Necesito 4 partículas para que el canal se abra. Se tiene que mover una partícula, 2 partículas, 3 partículas, 4 partículas para que el canal se abra. Fascinante. Y esta fue la genialidad, ¿no? Pero resulta que después en los 80, cuando ya sabíamos que eran proteínas los canales iónicos, viene la pregunta, ¿cuántas subunidades son? Bueno, son 4 subunidades. Y esto es como, wow. Y así fue en ese momento, cuando se descubrió que eran 4 subunidades. Entonces, este ajuste de n a la cuarta nos sugiere que son al menos 4 partículas que se tienen que mover. Y ahora sabemos que esas partículas son subunidades. Ya, perdón, ahora sí le puedo responder la pregunta. Profe, le estaba preguntando aquí qué significaba el tau en esa ecuación. En esa ecuación, ese tau, creo que está en la diapositiva, ahí está. Ese tau significa 1 partido en alfa más beta. Y esto es nada más algo que uno hace para hacerse la vida más fácil. Como yo no les mostré la derivación. Entonces, en la derivación hay un momento en que es más fácil juntar esas dos que son constantes y llamarlas de cierta manera, tau. Ya. Entonces Y ahí alfa y estaría como beta multiplicando dividiendo. el alfa n más beta n.
¿En esta parte dices tú? ¿O más arriba o más No, abajo? en el del exponencial abajo. Porque dice exponencial menos t dividido en tau, Claro, n. eso es lo mismo que alfa más beta por t, Ah, ya. porque tau es el Muchas gracias. inverso, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tau es 1 sobre alfa más Sí, beta, profe. entonces, sí, sería lo mismo que alfa más beta por t. Es lo mismo, ¿ya? Esto es porque era más fácil hacerlo así nada más. Eso uno se lo aprende a los físicos que andan juntando cosas para hacerse la vida menos miserable. Ya, entonces, este experimento lo que nos dice es que hay 4 subunidades. Entonces, yo aquí había buscado, ya vamos a terminar, ¿ah? Para los que están muriendo. Aquí creo que está. Esto es una cosa nerd, ¿ah? Entonces, ¿qué pasa si yo comparo la exponencial simple versus la exponencial a la cuarta potencia? Fíjense, la exponencial simple empieza de inmediato. El aumento de la cosita, el aumento de los valores, ocurre de inmediato. En una exponencial elevado a la cierta potencia, se demora un rato, tiene un lag o delay, ¿ya? Y después de ese rato empieza. Y eso es lo que ocurre en los canales de potasio. Hay un delay. Y eso se puede ver aquí. A tiempo cero empieza el experimento y después de un buen rato empiezan los canales a abrirse. Sí, esto es un dibujo a mano, pero aquí se ve gráficamente eso que estoy diciendo. Aquí también se ve bastante claro en estos, miren. Esto es del otro libro, acuérdense. Un buen rato está la conductancia en 0, 0, 0 y después de un cierto rato recién aumenta. ¿Ya? Entonces no era una exponencial simple. Ya, este era el caso simple, ¿no? Este era el caso del potasio porque tenía solamente cerrado y abierto. ¿Qué pasa con el sodio? El sodio es un poco más complicado porque ya les he spoileado varias veces que tiene este proceso que se llama inactivación. Pero es la misma idea, ¿eh? Entonces aquí tenemos dos procesos. M, que es la activación, y H, que es la inactivación. Lo voy a escribir aquí, ahora que he aprendido a dibujar. Uy, estos son como el font de Metallica. Horrible. Horrible lo que estoy dibujando. Y esta es la inactivación. Uy. Ya. Entonces tenemos dos ecuaciones, pero eso no cambia en nada. Tenemos dos ecuaciones diferenciales que terminan en dos soluciones, la de la activación M y la de la inactivación H, no importa. Y entonces, ¿cómo es el asunto aquí? Vamos a suponer que las probabilidades son independientes, como se acuerdan que hace un rato uno de los compañeros preguntó, ¿es uno antes y uno después o son al mismo tiempo? Vamos a suponer que son independientes y que ocurren al mismo tiempo y hay mucha evidencia de que eso es así. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar M por H. Esa va a ser la ecuación. Y vamos a tener que sacar exponenciales tanto para M como para H. Cuento corto, H es una exponencial simple. ¿Ya? No voy a entrar en el detalle, pero lo más simple era pensar que era una exponencial simple. Hay otros experimentos que muestran que es una exponencial simple. Ya. Entonces, H a la 1, fácil. El m era el problema, po. Bueno, lo mismo, hay que ir buscando m al cuadrado, m al cubo, etc. Y resulta que m al cubo hace el trabajo. Aquí lo mismo, los puntitos son los datos experimentales, la línea sólida es el ajuste, en este caso, a m cubo por h. Entonces, ¿qué significa esto? Voy a ahorrar esto. ¿Qué significa esto? Y aquí está escrito, ¿ya? Entonces, la conductancia del sodio es proporcional a m al cubo por h
Esto de aquí es la conductancia máxima. Una constante, chao, fome. ¿Qué significa esto? Significa que tienen que moverse 3 partículas. Tienen que moverse 3 partículas para que el canal se active. Y tiene que moverse una partícula para que el canal, y aquí viene lo diferente, no se inactive. Entonces, M es la partícula de activación, o es la probabilidad de estar activado, y H es la probabilidad de estar no inactivado. Si yo grafico la probabilidad de estar inactivado, eso no va a funcionar. ¿Ya? Porque el canal, cuando el canal está inactivado, no veo nada. Entonces lo que me interesa es cuando está no inactivado, porque cuando está inactivado no conduce. ¿Mm? Entonces, esto lo van a encontrar creo que está en todos los libros. ¿Ya? M es la probabilidad de activación y H es la probabilidad de no inactivación. Listo, entonces ya lo sabemos todo. Ya hemos aprendido todo de los canales iónicos. En la siguiente clase, lo que vamos a ver, sobre este tipo de los canales iónicos, lo que vamos a hacer en la siguiente clase es contestar qué pasa con la inactivación. ¿Ya? Y luego vamos a ver que con todos estos experimentos, nosotros podemos juntarlos y hacer un modelo. Y no vamos a entrar en ningún detalle del modelo, pero la gran gracia es que con estos experimentos nosotros vamos a poder predecir cómo funciona un potencial de acción y le vamos a poder hacer preguntas. Y vamos a llegar a ese monito. Ese monito que probablemente lo han visto en todo tipo de libros de biología, incluido en el libro de biología celular. Este monito es el resultado de una simulación. Es el modelo final que se obtiene a través de los datos de todo esto que le he estado contando en estas últimas 2 clases. Entonces, el negro es un potencial de acción, pero no es un potencial de acción de la vida real, es el potencial de acción simulado. Y vamos a hablar sobre eso. Las diferencias del simulado contra el de la vida real son básicamente idénticos. ¿Ya? Y lo que nos permite este modelo es saber que la conductancia de sodio en azulito, y ahora sí puedo decir conductancia porque ya la definimos, la conductancia de sodio aparece antes que la conductancia de potasio. Y vamos a ver algunas cosas interesantes sobre esto. Entonces, la gran moraleja de esta parte del curso es que cuando uno no sabe cosas o uno no puede hacer experimentos, uno tiene que hacer modelos computacionales y ellos les van a dar las respuestas a cosas que uno no puede acceder. Ya, preguntas hasta acá. Ya, nos vemos entonces. La voy a dejar de grabar.